Jóvenes, buenos días. Jóvenes, buenos días, muchachos, buenos días. Buenos días, jóvenes. Ya. José, ¿qué tal? Luciana, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buen día. John, ¿cómo estás? Buenos días. Meili. Luz, ¿cómo estás? Muy buenos días, jóvenes, a todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión correspondiente a la semana 4. ¿Ya? ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Qué tal? Buen día. Jóvenes, recordando que el día de hoy tenemos la evaluación, ¿no? Hoy día tenemos la evaluación, ¿ya? Tenemos la evaluación T1. Antes del break, ¿no? Porque la evaluación es después del break. Antes del break voy a dar las indicaciones de la evaluación. Y luego ya tomamos la práctica, ¿ya? Está sencillo, no hay nada complicado. Ya luego ustedes van a poder ver el tema, ¿ya? Pero no hay nada complicado, jóvenes. Todo está sencillo nada más, todo está sencillo. ¿Ya? Listo, entonces vamos a empezar, jóvenes. Nuestra clase del día de hoy corresponde a lo que es derivada de funciones trascendentes. Derivada de funciones trascendentes. Cuando hablamos de las funciones trascendentes, jóvenes, nos referimos a la función exponencial y logarítmica. ¿Ya? Función exponencial y logarítmica. Recuerden, jóvenes, lo importante es que ustedes pregunten, ¿no? Sus preguntas son muy importantes, jóvenes, para avanzar bien en el tema. Recuerden, si es que alguno de ustedes no entiende algo, necesita un ejemplo adicional o que se aclare algún punto de la teoría, lo hace para poder, jóvenes, atenderlos, ¿ya? Recuerden, para mí es muy importante el avance de ustedes en la clase, ¿ya? No se queden calladitos, por favor, porque así yo no puedo... Claro, yo a ustedes a veces les pongo ejercicios y estoy viendo cómo avanzan, pero a veces en algún ejemplo que yo dé, ¿no? Y no quede claro, ustedes siéntanse en la libertad, jóvenes, de preguntar con toda la confianza, ¿ya? Muy bien, vamos a ver este tema de funciones trascendentes. Observen, jóvenes, esta situación problemática que nosotros vamos a resolver. Nos dice lo siguiente, ¿no? Un fabricante de discos duros externos, Toshiba, determina que se venderán X unidades cuando el precio sea, o sea, esta es la función de precio, dólares por unidad. Dice, encuentre las funciones de ingreso marginal, de ingreso e ingreso marginal. Utilice el análisis marginal para estimar el ingreso obtenido al producir la quinta unidad. O sea, me piden cuál es el ingreso obtenido al producir la quinta unidad. ¿Y cuál es el ingreso real por producir la quinta unidad? ¿Correcto? Listo. Ese sería entonces nuestra interrogante. Preguntas. Ojo que acá hay una novedad en todo esto, ¿no? ¿Cuál es la novedad? Que dentro de la función precio tenemos una función logarítmica. ¿Y qué cosa es una función logarítmica? Es una función trascendente. Entonces tenemos que saber derivar esto, ¿no? Porque a nosotros nos van a pedir el ingreso marginal y ahí entra la derivada. Entonces yo debo de saber derivar logaritmos, debo de saber derivar funciones exponenciales, porque siempre lo vamos a encontrar en los problemas. Muy bien, jóvenes, acá vamos a recordar algunos detalles, ¿ya? Algunos detalles. En primer lugar, vamos a recordar cómo se determinan las funciones de ingreso marginal, costo marginal y utilidad marginal. Jóvenes, ingreso marginal, ¿a qué es igual el ingreso marginal? ¿O cómo se calcula? Ahí está, más fácil. ¿Cómo se calcula el ingreso marginal, jóvenes? ¿Cómo calculamos el ingreso marginal? A ver, jóvenes, por chat, colaboren. Muy bien, Luciana, esa es la derivada del ingreso. Excelente. Derivada del ingreso. Ese es el ingreso marginal. Costo marginal. Para hallar el costo marginal, ¿qué es lo que hacemos? Costo marginal. Ya, muy bien, Alison. Perfecto, Luciana, la derivada del costo, ¿no? Costo marginal es la derivada del costo, de la función de costo. Ojo, esto es tema del examen del día de hoy, ¿ah? Utilidad marginal, por eso que aprovechamos como que les repasamos un poquito, ¿no? ¿Cómo determinamos la utilidad marginal?
Muy bien. Esa viene a ser la derivada de la utilidad. Muy bien, Jacqueline. Derivada de la utilidad. Listo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirvió el análisis marginal? A ver, ¿quién me puede indicar, jóvenes? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué usamos el análisis? ¿Qué podemos calcular cuando hacemos utilidad marginal? Por ejemplo, con el costo marginal, a ver. ¿Qué calculamos cuando usamos el costo marginal? ¿Qué nos da el costo marginal, jóvenes? Supongamos esto, ¿ya? Yo quiero saber qué resultado obtenemos. ¿Qué se obtiene cuando hallamos el costo marginal? Supongamos en un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo para que me lo indiquen mejor. Ejemplo, y yo le voy a poner el costo, la función de costo igual. Ya, y por ejemplo, ahí José nos dice, Alison, el costo aproximado de una unidad más. Muy bien, está bien. El costo de la siguiente unidad a producir, perfecto, José. Exactamente es lo que ustedes han puesto. ¿Ya? Yo les dije que habían dos formas de interpretar el costo marginal, ¿no? Supongamos que yo tengo esto, miren, como costo marginal tengo 5q al cuadrado más 100. Esta es la función de costos. Y yo le digo ahí en el costo marginal, ¿cuál sería la función de costo marginal ahí, jóvenes? Ahí está el costo, ¿cuál sería ahí el costo marginal? 10q, muy bien, derivamos, muy bien, Alison, yo derivo, derivada de 5q cuadrado, eso es 10q, la derivada de 100 es 0, así que eso ya no lo escribo. ¿Listo? Esto acá es costo marginal, perfecto, costo marginal. ¿Ok? Ese es el costo marginal, muy bien. Y ahora yo le digo ahí en el costo marginal, cuando Q es 5, entonces reemplazo, ¿no? 10 por 5 igual 50. 50 soles. Ya, pregunta, ¿cómo interpreto este valor? ¿Qué cosa es ese 50 soles? Eh, Tomando en cuenta la definición que nos ha dado Alison y José. Ahí está. Ese es el costo aproximado de la sexta unidad. ¿Ya? ¿Correcto? Ya yo entiendo que José me quiere decir eso, sino que en el chat es más breve, ¿no? Se escribe más corto. Ya está. Entonces, jóvenes, ahí lo que nos ha puesto su compañero es correcto. Lo que hemos hecho es esto, ¿no? El costo aproximado de la unidad siguiente, ¿no? De la sexta unidad. De la sexta unidad es 50 soles. ¿Sí, no? ¿Listo? Esa es esta interpretación. O también podemos verlo como el incremento del costo total, ¿no? Yo puedo decir que el costo total se ha incrementado en 50. Esa era otra forma de interpretar, ¿no? El costo total se incrementa en aproximadamente 50 soles, ¿no? Cuando la producción se incrementa en una unidad, ¿no? Se incrementa en una unidad. Esto es lo que hemos escrito en la clase pasada, ¿no? De 5 a 6, ¿no? De 5 a 6. ¿Listo? O si no, también lo pueden empezar a escribir acá, ustedes, ¿no? Cuando la producción se incrementa en una unidad de 5 a 6, el costo total se incrementa en aproximadamente 50 soles. ¿Listo? Como quieran lo escriben, pero dice lo mismo. Eso, jóvenes, es costo marginal. Ahora, lo mismo es para el ingreso marginal, lo mismo es para la utilidad marginal. O sea, que es lo mismo. ¿Correcto? Listo. Muy bien, jóvenes. Excelente, excelente. ¿Ya? Y cuando me dice jóvenes, a ver, ¿qué pasaría? Me dice, ¿cómo se obtendría el ingreso marginal? ¿No? Si el ingreso es una función logarítmica. ¿Y cómo se obtendría el ingreso marginal si el ingreso es una función exponencial? Jóvenes, ¿aplicaríamos la misma fórmula, esta de acá? ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Qué pasa si el ingreso es una función logarítmica o si es una función exponencial? Para hallar el ingreso marginal, ¿aplicaría lo mismo? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? Claro, no, yo entiendo
O sea, a lo que vamos a la pregunta, José, es la siguiente. O sea, ¿yo tendría que derivar el ingreso para hallar el ingreso marginal o no? Lo único que cambiaría serían las fórmulas, ¿no? Pero yo aplicaría, jóvenes, lo mismo, ¿eh? Ojo, aplicamos lo mismo, ¿no? Aplicamos lo mismo. Ojo, aplicamos lo mismo, ¿eh? Aplicamos lo mismo. Para hallar el ingreso marginal, ¿no? Siempre vamos a hallar I' de Q. Acá también vamos a hacer I', siempre se deriva. La única diferencia, ¿cuál va a ser? Que si es una función logarítmica, habrá fórmulas para derivar logaritmos. Si es una función exponencial, habrá fórmulas para derivar, jóvenes, la función exponencial. O sea, lo que tenemos que saber es cómo se derivan esas funciones. En algún caso lo haré directo y en otros casos aplicaremos regla de la cadena, como dice José. Va a depender de la función, pero siempre vamos a derivar esas funciones para hallar el ingreso marginal. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra clase? O sea, ¿qué es lo que nosotros pretendemos en nuestra clase? En primer lugar, que al finalizar la sesión, jóvenes, ustedes puedan resolver situaciones problemáticas relacionadas a su carrera, aplicando las derivadas de funciones trascendentales. ¿Cuáles son estas? Función exponencial y función logarítmica, ¿no? De manera correcta y justificando sus resultados. Ahora, ¿por qué es importante, jóvenes, esta parte de las derivadas de funciones trascendentes o trascendentales? Bueno, son importantes porque va a permitir ampliar nuestras posibilidades de hallar cálculos que son importantes para la empresa, ¿no? Como el ingreso marginal y el costo marginal o la utilidad marginal, ¿no? Entonces nos va a permitir ampliar esos conceptos que hemos aprendido, ¿ya? Y poderlos aplicar a la toma de decisiones, ¿no? Porque recuerden que todo lo que es análisis marginal es para tomar decisiones. ¿Conviene o no conviene producir la unidad siguiente? ¿Correcto? Para eso es importante, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces acá están los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, básicamente función exponencial logarítmica, sus derivadas y resolver la situación problemática. Jóvenes, acá tenemos la función exponencial, ¿ya? Dice, ¿no? Se conoce como función exponencial a la función f de variable real, cuya regla de correspondencia es. Miren, acá yo tengo f de x igual a la x, entonces un ejemplo podría ser este, mira, que yo coloque acá, f de x igual 2 a la x, ¿sí o no? Claro, esta es una función exponencial. O que coloque algo así, g de x igual 1/2 a la x también, esta es una función exponencial. ¿Cómo identifico yo una función exponencial, jóvenes? Porque la variable está como exponente, ¿sí o no? Esa es una función exponencial. Siempre la variable va a estar acá arriba. Por eso se llama exponencial. ¿Ven? Acá está, ¿no? Y la base, esta base que está acá, jóvenes, tiene que ser necesariamente mayor que 0. O sea, quiere decir que yo no voy a ver esto, ¿no? Esto de acá. Esto no es función exponencial. Tiene que ser la base mayor que 0. Diferente de 1. Tampoco voy a ver esto. No puede ser 1. No puede ser 1. ¿Correcto? Tiene que ser necesariamente mayor que 0. O sea, tampoco voy a ver esto, ¿no? No puede ser 0, ¿no? Porque tiene que ser mayor que 0. Tiene que ser diferente de 1 y no puede ser negativo. O sea, todas estas formas no valen. ¿Correcto? Esta base de acá cumple, ¿no? Esta base es mayor que 0. Positivo, ¿no? Mayor que 0. Esta base de acá también cumple, ¿sí o no? Es mayor que 0. Es mayor que, esa base es mayor que 0. Mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, hasta ahí? Porque no está definido, imagínense ustedes, como yo no sé qué valor es x, ¿no? Como yo no sé qué valor es x, entonces cuando yo le dé valores a x, jóvenes, este x me indica las veces que se repite, ¿no? Las veces que se repite la base, ¿sí o no? ¿Correcto? Si yo le pusiese, por ejemplo, vamos a ver si es exponencial, ¿eh? Porque, ojo, necesariamente tiene que tener esta regla, se tiene que cumplirse esto. ¿Por qué? Porque la función exponencial, jóvenes, nos indica que la gráfica crece exponencialmente a medida que x aumenta. Miren, vean acá este x. Conforme x está aumentando, ¿qué pasa con la función? Está creciendo.
O también puede ser que a medida que x crece, aumenta, ¿qué pasa con la función? Decrece, ¿no? O crece o decrece. Esa es una función exponencial. En cambio, miren, ¿qué pasaría si yo hago esto? A ver, digo, vamos a suponer que usted dice, profesor, yo quiero una función de este tipo, f de x igual menos 2 a la x. Entonces le vamos a dar valores a x. Yo le voy a dar valores a x y voy a encontrar valores de y, ¿no? De la función. A ver, cuando x es menos 2. Jóvenes, a ver, cuando x es menos 2, y, ¿cuánto sería? A ver, yo diría, no, menos 2 a la menos 2. ¿Cómo es esto? Ah, esto lo puedo escribir así, ¿no? 1 sobre menos 2 al cuadrado. Este es un cuarto. Alguno puede decir, profesor, este es un cuarto. Si este es menos 1, menos 2 a la menos 1. Esto es 1 sobre menos 2 a la 1. ¿Correcto? ¿Cuánto sería esto? Si esto es menos 2 a la 1, esto sería menos 1 medio, ¿no? Una vez menos 2 sería menos 1 medio. Si esto fuese 0, menos 2 a la 0, esto fuese 1. Miren, acá este es positivo, ¿no? Positivo. Negativo, positivo. Ahora, ¿qué pasa si fuese 1? Si fuese 1, sería menos 2 a la 1. Esto sigue siendo menos 2. Sigue siendo menos 2. Entonces, miren, solamente ahí nada más el comportamiento de eso. Esto es x, esto es y. Cuando es menos 2, cuando x es menos 2, la función es un cuarto. Estaría por acá. Un cuarto está por acá. Cuando x es menos 1, la función es menos 1 medio. Menos 1 medio está acá abajo. Menos 1 medio. Entonces ya el puntito estaría por acá. Cuando x es 0, la función es 1. Estaría por acá. 1. Cuando x es 1, la función es menos 2. Menos 2 está por acá. Entonces miren esta función. Esa gráfica. No cumple, ¿no? Entonces, exponencial es cuando algo crece. Ustedes habrán escuchado, ¿no? El crecimiento exponencial, ¿no? O el decrecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, jóvenes, del virus, ¿no? Del COVID, ¿no? El número de infectados del COVID ha crecido exponencialmente. Entonces nosotros imaginamos, ¿qué cosa es el crecimiento exponencial? Es que algo ha crecido rápidamente, ¿no? Ese es un crecimiento exponencial. Algo ha crecido rápidamente. O también puede decrecer, ¿no? Las acciones de la empresa han caído exponencialmente. Yo me imagino que en un corto tiempo han caído, pues su precio se ha venido al suelo, como dicen, ¿no? Ya, eso nos imaginamos, ¿no? Con crecimiento y decrecimiento exponencial, ¿no? Ya, eso es lo que plantea la función, pues. Esa realidad tratamos de explicarla como una función, pero para poderlo explicar de esa manera, necesariamente esta base A tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1 para tener esa representación que nosotros queremos. Esto de acá. Cualquier gráfica que cumpla con estas dos condiciones tiene esta forma. O es creciente o es decreciente. Pero no puede pasar esto. No puede pasar esto, que es lo que nosotros vemos si cambiamos el valor. ¿Sí? ¿Se entendió, Joan? ¿Qué dices? Sí, excelente, ya está. Así miren, la pregunta de Joan es importante porque permite, ¿no? Permite explicar algunas cosas que no están ahí. Ya, muy bien, Joan, perfecto. Y acá tenemos más explicado eso, ¿no? Los dos casos. Los dos casos serían, ¿no? Cuando la base es mayor que 0 y cuando está entre 0 y 1. Este caso de acá representaría este ejemplo, ¿no? La base, 1 medio a la x. Siempre que esta base esté entre 0 y 1, cualquier valor que esté entre 0 y 1, jóvenes, va a representar un decrecimiento exponencial. Así. Por ejemplo, si yo quiero representar la caída de las acciones de alguna empresa, entonces puedo representarlo así, como un decrecimiento exponencial. O de repente las ventas de una empresa crecen exponencialmente. Entonces podría representarlo con la otra forma, ¿no? Hacia arriba. Y la función puede tener una forma como esta, ¿no? Por ejemplo, f de x igual 1 medio a la x, 1 tercio a la x, 1 cuarto a la x, perdón, número entero acá, ¿no? 2 a la x, ¿no?
2 a la X, 3 a la X, 5 a la X, cualquier número que sea mayor que 1, ¿no? Mayor 3 medios a la X es mayor que 1. 3 medios a la X es mayor que 1. ¿Correcto? Listo. Ya, estos son los dos casos. Entonces acá sería crecimiento exponencial, decrecimiento exponencial. Ojo, esto ustedes lo han visto en su curso de matemática anterior, ¿eh? En matemática básica han estudiado esto. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a ampliar esto a las derivadas nada más, ¿no? Este es como un introductorio para que ustedes recuerden que es una función exponencial, nada más, ¿ya? Pero este tema amplio, ustedes acá han visto cuál es el dominio, cuál es el rango, qué cosas son asíntotas, las gráficas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero graficar esto, ¿qué se hace? Se tabula, ¿no? Tabulamos, acá está. Lo que yo hice hace un momento, pues, ¿no? Hay que tabular, ¿no? Me dicen, dibuja esta gráfica, 2 a la X. Esto quiero graficar. Esto es como si fuese, recuerden, Y, ¿no? Y igual. Ya está. Entonces le doy valores a X. Le doy valores a X. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y hallo los valores de Y. Menos 2, 2 a la menos 2, un cuarto. Menos 1, 2 a la menos 1, un medio. 0, 2 a la 0, 1. Si es 1, 2 a la 1, 1. Perdón, 2 a la 1, 2. Si es 2, 2 al cuadrado, 4. Y esos puntitos los coloco acá y los uno y me sale esta gráfica. ¿No? Esa es una función exponencial, jóvenes, y cómo se grafica. Ahora, ¿cómo se deriva esto? ¿Cómo derivamos esto? Porque esto hay que derivarlo, ¿no? Lo que nos interesa acá a nosotros es la derivada. Jóvenes, para derivar, y antes de esto, recordar la función exponencial, ¿ya? La función logarítmica, ¿ya? Cosa que lo hacemos todos juntos. La función logarítmica, jóvenes, tiene esta forma. Logaritmo de x en base a log, L-O-G, de x en base a. Esta es la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Este A no puede ser 0 ni puede ser 1. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿cómo es su gráfica? Igual, la gráfica es creciente, de esta manera, creciente, o puede ser decreciente. ¿De qué depende? De la. Va a depender de la. Nosotros acá tenemos también dos casos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un y igual logaritmo de x en base 2, por ejemplo. O puedo tener, en vez de ponerle y, le voy a poner f de x, ¿eh? Para que se vea. Es lo mismo, ¿no? Y es igual a f de x, recuerda. Pero le voy a poner f de x. Ya, y acá supongamos un g de x que sea un logaritmo de x en base un medio, por ejemplo. Ya. Entonces, la gráfica crecerá o decrecerá dependiendo de la base. Dependiendo de la base, ¿no? Cuando la base, jóvenes, la base es mayor que 0, entonces será creciente. Y si está entre 0 y 1, mayor que 1, ¿no? Está entre 0 y 1, decreciente. Son los dos casos que tenemos acá para lo que es los logaritmos, la función logarítmica. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos los dos casos, ¿no? Si está entre 0 y 1, decrece. Si es mayor que 1, crece. Son los dos casos de la función logarítmica. ¿Ya? Simplemente esto es referencial para que se acuerden que es una función logarítmica. Muy bien, ahora sí podemos ver las derivadas. ¿Ya? Las derivadas, ¿ya? Esto, jóvenes, es para ampliar, ¿no? Para ampliar un poco ya lo que ustedes conocen, ¿no? Las derivadas. Por ejemplo, esta es una función logarítmica, ¿no? A a la x. A es un número cualquiera, ya saben la condición, ¿no? Ya saben la condición del A, ¿no? Mayor que 0, diferente de 1, ¿correcto? Ya está. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una función exponencial, a la x? Su derivada, jóvenes, es lo mismo, miren, escriben ustedes lo mismo, pero van a multiplicar por el logaritmo natural de A. Ojo, logaritmo natural. No se olviden, jóvenes, que una cosa es este log y otra cosa es el NN, ¿no? Estos son diferentes, no es lo mismo, ¿no? En su calculadora ustedes tienen esos dos botoncitos. Si ustedes colocan acá ln de 2 y ponen log de 2, salen diferentes valores, ¿sí o no? No es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? Todo esto deben habérselo explicado a ustedes en sus clases de logaritmo. Acá vamos a tratar de explicarles un poquito más, ¿ya? Pero no es lo mismo, ¿ya? Entonces acá, cuando yo coloco
a la x, tengo esta función exponencial y la derivo, ¿cuál es la derivada? Lo mismo a la x por el logaritmo natural o neperiano de la base. Ya. Ejemplo, derivar f de x igual 5 a la x. Jóvenes, ¿a qué sería igual su derivada? Lo mismo, 5 a la x, lo mismo, pero multiplico por el logaritmo natural de la base, que es 5. Ahora, ustedes van a su calculadora y ponen, ¿cuánto es el logaritmo de 5? Redondeando a 2 decimales, ojo, a 2 decimales, es 1,61. Entonces tendría esto, 1,61 por 5 a la x, ¿no? 1,61 por 5 a la x. Listo, ahí queda, ¿no? Esta sería la derivada. Otro ejemplo, ustedes me dicen, derivar 12 a la x. Jóvenes, 12 a la x, 12 a la x. ¿A qué sería igual a esto? Su derivada. Lo mismo, 12 a la x, lo mismo, por el logaritmo de esta base, logaritmo natural de 12. Me voy a la calculadora y escribo 12 y pongo ln. ¿Cuánto me va a salir de ahí? Redondeando, esto ya está redondeado, ojo, porque son más decimales, ¿no? 2,48. Multiplicado por 12 a la x. Jóvenes, ¿alguna pregunta sobre esta derivada? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna, muchachos? ¿Todo bien? Listo, entonces vamos a poner acá un ejemplito, a ver. Un ejemplito, jóvenes. Lo hacen y me lo escriben. El que lo termina me lo escribe ahí por chat nomás, ¿ya? Por chat. Derivar f de x igual, vamos a poner acá, 2 a la x. A ver, jóvenes todos, ¿cuánto es la derivada de 2 a la x? A ver, escriben por chat, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? ¿Quién tiene la respuesta? Ya, Alison, 0,69 por 2 a la x. Ya. Alison, ¿cuánto sale exactamente el logaritmo? Puedes escribirlo ahí con 3 decimales. ¿Cuánto sale con 3 decimales? O sea, ¿cuál es el siguiente decimal después del 9? ¿Has redondeado o para ese 9? Ya, ya, excelente, excelente, perfecto, Alison. Entonces está bien, ¿ya? Les digo esto porque si después del 9 hay otro número que sea 5, más que 5, hay que redondear, ¿no? Ahí no hay problema, queda en el 69. Perfecto, perfecto, Alison, esa es la respuesta, ¿ya? Entonces ustedes dirían acá, ¿no? A ver, resolvemos esto, decimos, derivada. Yo acá observo, lo primero que tengo que ver es que esta es una función exponencial, ¿no? Porque la variable está acá arriba, x. Entonces me acuerdo de esta forma. Digo, ya, es lo mismo, 2 a la x, por el logaritmo natural de 2. ¿Correcto? Ahora tengo que averiguar cuánto es este logaritmo de 2. Entonces, ella, en su calculadora, porque hay que hacerlo en la calculadora, también lo pueden hacer en Excel, ¿no? Si no tienen calculadora, agarran su Excel y ya está. 0,69314, perfecto, pero siempre hay que dar con 2 decimales, entonces yo cierro, ¿no? Cierro en el 69 y veo al costado del 9 que hay. Como hay un 3, no hay problema, queda 0,69, pero si fuese 5 o más que 5, tengo que redondear, ¿no? Aumentar uno más, ¿no? Listo, entonces ahí quedaría como 0,69, esto es 0,69. Entonces ya nosotros podemos esto, jóvenes, recuerden si A por B es lo mismo que B por A, ¿no? Yo puedo este B ponerlo adelante o acá, ¿no? No hay problema. 2 por 5 es lo mismo que poner 5 por 2, ¿no? Siempre me da 10, ¿no? La multiplicación es conmutativa. Entonces este logaritmo de 2 lo puedo poner delante. Por eso es que simplemente por una cuestión de orden nada más, ¿no? Entonces pongo el 0,69 delante.
Pero para que no se confunda, cuando yo pongo acá 2x, para que no se confunda, le pongo paréntesis, ya está, por 2 a la x. ¿Sí? Esa es la idea de ponerlo delante, ¿ya? Muy bien, Patricia, muy bien, Alison, excelente, excelente, señoritas. Ya, muy bien, entonces esto ya está claro con ese ejemplo. Espero que todos puedan haberlo resuelto bien. Ahora, pero ¿qué pasaría, jóvenes, si en vez de x yo tuviera esto, por ejemplo? O sea, no hubiera tenido f de x igual 2, pero no a la x, sino en el exponente hubiera tenido 2x al cuadrado más 1, por ejemplo. Ah, entonces ya no puedo aplicar lo mismo, pues, porque acá arriba no hay x. Esta fórmula se aplica cuando hay x. Acá no hay x, acá hay x cuadrado más 1. Lo que hay acá es una función de x. Por ejemplo, este es un g de x, ¿no? O un u, si quiero llamarle, ¿no? Hay una función de x. Entonces, ¿cómo se deriva cuando en el exponente? Esto sigue siendo exponencial, pero arriba no hay x, hay una función de x. Entonces, ¿qué aplico ahí, jóvenes? Esta fórmula. Es más o menos parecido al anterior, lo único que tengo que derivar, jóvenes, es la función que está arriba. ¿Ya? Si ustedes observan acá, cuando yo tengo en el exponente una función de x, ¿yo qué hago? Bueno, para hallar la deriva, hago lo mismo, mira, se copia igualito esto, se copia igualito, se multiplica por el logaritmo natural de la base, igual, hasta ahí va igual, ¿no? ¿Qué es lo que le añado? Le multiplico por la derivada de esta función que está arriba. Así. Ahora, si quieren verlo más sencillo, esta fórmula yo puedo decir así, u, función de x. Yo puedo usar la letra u en vez de poner g de x. Simplemente que tengo que poner que u es una función de x. Entonces yo tendría así, ¿no? La derivada de a a la u, correcto, es una función exponencial, pero u es una función de x. ¿A qué es igual? Lo mismo, por logaritmo natural de la base, pero todo esto por u', ¿no? Simplemente multiplico por, jóvenes, por la derivada de esta función. Nada más. Ahora observen acá ustedes este ejercicio. 2,8 y arriba tengo 7x al cubo más 4x. Me dicen calcular esta derivada. Esta es una función exponencial. Lo de arriba es una función de x. Entonces decimos, a ver, ¿a qué es igual esto? Escribo lo mismo, acá está lo mismo. Siempre hay que poner paréntesis, se prefiere poner para evitar cualquier confusión, ¿ya? Y que esto es exponente de todo, ¿no? Acá también paréntesis, ¿ya? Paréntesis. Ya está, entonces digo, ¿no? 2,8, lo mismo por el logaritmo de esta base, por la derivada del exponente, ¿no? Acá está, lo único nuevo es que estamos añadiendo esta derivada. Derivada. ¿Ok? Listo, acá sigue lo mismo, logaritmo de 2,8103 por esta derivada, baja el 3, sería 21x cuadrado, derivada de 4x es 4. Acá sigue lo mismo, acá ya está derivado, jóvenes. ¿Eh? Alguien puede dar esta respuesta y es correcto, ya está derivado. Pero si desean, multiplican, pues, ¿no? Este 103 por 21, este 103 por 4. Listo, y esta sería la respuesta. Las dos formas de dar la respuesta es correcta. Es correcto. ¿Ok? Un ejemplo más. Un ejemplo más. A ver. Vamos a poner un ejemplo más. Me dice, no, derivar f de x igual, jóvenes, vamos a ponerle así, a 3 elevado a la 5x al cuadrado menos x más 1. ¿Ya está? Me piden que calcule eso. La derivada, ¿no? La derivada. Entonces decimos acá, f' de x va a ser igual. Repito lo mismo, 3 elevado a la 5x cuadrado menos x más 1 por, ¿no? Por, jóvenes, el logaritmo de la base, que es 3, por la derivada de ese exponente, ¿no? Por la derivada del exponente, ¿no? Solamente multiplicamos la derivada del exponente. Acá sería 5x al cuadrado menos x más 1, derivada. Jóvenes, a ver, ustedes colaboren con esto. ¿Cuánto es el logaritmo de 3 con 2 decimales? A ver, acá copiamos lo mismo. ¿Cuánto es, jóvenes? A ver, ¿quién lo calculó? Con 2 decimales.
Ya, pero ¿cómo sería Joan ahí redondeando? A ver, mi lady, ¿qué has escrito ahí? Ya, ¿cuánto sería, jóvenes? No te preocupes. Ya, ¿cómo sería? 1,10. Muy bien, muy bien. Miren, ahí ustedes lo que tienen es esto, ¿no? 1,098. Entonces yo quiero redondear con 2 decimales hasta acá. Entonces digo, no, yo no puedo dejar esto en 1,09 porque miren, el 8 lo estoy dejando. Hemos dicho que si esto es 5 o más que 5 le sumamos 1, ¿no? Ah, ya, pero si le sumamos 1, este va a ser 10, pues, ¿no? 1,10, 1,10. Entonces esto será 1,10 o 1,1 nada más, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Redondeado es 1,1, ¿correcto? Ya está, 1,1 por la derivada. Derivada de 5x cuadrado baja el 2, sería 10, ¿no? 10x menos derivada de x, eso es 1, y la derivada de 1, 0. Listo. Jóvenes, lo puedo dejar así, nada más. Si quieren lo multiplican, si no lo dejo ahí. Jóvenes, ¿está claro, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esta regla? ¿Ninguna? Todo claro, ¿no? Ya está. Recuerden, jóvenes, que si hay algo que no se entiende, ustedes tienen que preguntar, ¿ah? Tienen que preguntar. Todo claro, excelente. Muy bien, jóvenes, muy bien. Sigamos. Mira, ¿y qué pasaría si esta A, si la base, esa A, fuese E? Ella saben ustedes que es 2,718, ¿no? Es el número de natural, ¿no? ¿Qué pasa que A es un E? O sea, yo podría tener E a la X y podría tener E a la 1. ¿Y cómo derivo E a la X, joven? Y la derivada de E a la X es lo mismo, ¿no? E a la X. Y si esto fuese U, una función de X, recuerden, U, función de X. Si quieren, en vez de ponerle U, le ponen f de X, bueno, o g de X, ¿no? Lo importante es que esa es una función de... Cuando digo una función de X me refiero a esto, pues un g de X, ¿no? ¿Y cómo derivo esto? Se repite lo mismo, pero hay que derivar este exponente. ¿Ya? Ese es cuando la base la cambiamos por E, y ya sabemos que es 2,718, ¿no? Entonces trabajamos con E, pero yo ya sé cuánto es, pues, ¿no? ¿Ok? Listo, entonces vayamos ahí. Acá está. Cuando la base es E. Yo tengo E a la X o un E a la G de X. Cuando es E a la X, su derivada que es lo mismo. Si lo de arriba es una función, será lo mismo, pero tengo que derivar la función. Esa última yo la he escrito así, ¿no? Se las he escrito así, ¿no? U es una función de X, ¿no? Función de X. Entonces le digo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo E a la U? La derivada es lo mismo, pero por la derivada del exponente, de esa función de X. ¿Ok? Listo, y eso es lo que tienen acá, miren, Ahí está la función de X, esto es U. E a la U. E a la U. Aquí es igual su derivada. Lo mismo, acá está, E a la U, lo mismo. Pero tengo que multiplicar por la derivada de este exponente, acá está, derivada. ¿Correcto? Entonces derivamos, ¿no? Escribimos lo mismo. Y esta derivada sería, jóvenes, baja el 2, sería 10x. 10x. La derivada de 7 es 0, ya no lo pongo. Este 10x lo puedo poner delante. Acá está, delante. 10x. Por E a la 5x cuadrado menos 7, ¿no? Y esa sería la respuesta. ¿Correcto? Esa sería, jóvenes, la respuesta. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Podemos poner otro ejemplo? Claro, podemos poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo. De estos hemos hecho, ¿no? Cuando hemos hecho regla de la cadena, ¿no? Calcular f' de x. Ya está. F de x igual, supongamos, a 5 por e a la 3x al cuadrado menos x más 1. Ya está. Entonces yo acá veo una función exponencial. Jóvenes, esta es una exponencial.
Entonces aplico mi fórmula, digo, no, esto es como un U. Entonces tengo E a la U, E a la U. Entonces la derivada, f' de x, jóvenes, va a ser igual. Este 5 lo dejamos ahí, porque yo lo que voy a derivar es donde está la variable. La derivada de E a la U es lo mismo, E a la U es lo mismo, pero tengo que multiplicar por la derivada del exponente. 3x al cuadrado menos x más 1, derivada. Por lo tanto, el f' de x, jóvenes, es igual a 5 por e a la 3x al cuadrado menos x más 1 por, jóvenes, esta derivada. Derivada de 3x cuadrado, baja el 2, sería 6x, menos la derivada de x, eso es 1, y la derivada de 1 es 0, ya no lo escribo, quedaría así. ¿Estamos, jóvenes? Sencillo, ¿no? No hay nada complicado para derivar eso. ¿Ya? No hay nada complicado para derivar eso. ¿Ya? A ver, si me hubieran pedido acá hallar f' de 0, supongamos que la pregunta hubiera sido hallar f' de 0, entonces hallamos f' de 0. F' de 0 sería reemplazar, ¿no? 5 por e a la 3 por 0 menos 0 más 1. Por 6 por 0 menos 1. Esto va a ser f' de 0, va a ser igual a 5 por e. 3 por 0, 0. Menos 0, 0. Más 1, 1. E a la 1. Por 6 por 0, 0. Menos 1, menos 1. Y esto va a ser f' de 0, va a ser igual 5 por menos 1, menos 5. Menos 5e. Esta es la respuesta, esa es la respuesta. Profesor, pero en el examen en la clave para marcar está, pero con un número. Le cambias, porque tú ya sabes que esto es 2,718. ¿Correcto? Entonces puedes cambiarlo. En la calculadora sale el valor, ¿no? Entonces f' de 0 va a ser igual a menos 5 por 2,718. Y ahí sale la respuesta con un número. Pero de repente en las claves está con E, entonces marcas con E, porque al final E es lo mismo que 2,718. ¿Correcto, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo claro entonces. Ya. Vamos a poner a prueba si todo está claro. ¿Ah? En este ejercicio todos deben de marcar. ¿Ah? Vamos a poner a prueba a ver si es cierto, jóvenes, lo que ustedes me dicen. ¿Ah? Ustedes me dicen, profe, todo está claro. Van a hallar ustedes, jóvenes, van a hallar f' de 0 y les voy a dar la función. F de x va a ser igual a 3e a la 2 x al cuadrado más 1, 2x al cuadrado más 1. ¿Correcto? Ya, esa sería la función, jóvenes. A ver todos. Les voy a poner para marcar ahora. No vayan a escribir la respuesta en el chat. Les quiero verificar a ver lo que ustedes me dicen que todo está claro. A ver, no vayan a poner para marcar. Eso está súper fácil. Les voy a poner las claves. No marcar por marcar, ¿ah? Ya, ahí tienen las posibles respuestas. No marcar por marcar, nada más, jóvenes, ¿ah? Acuérdense de la fórmula.
Jóvenes, vean la fórmula que hemos escrito, ¿ah? Vean la fórmula que hemos para resolver. Miren el problema, nuevamente les voy a mostrar el problema que hemos resuelto. Observen, ¿ah? Yo tengo 5e y acá arriba tengo el exponente. ¿A qué es igual la derivada? El 5 lo dejo igualito. Acá sería e a la u, lo mismo, repito lo mismo, pero tengo que multiplicar por la derivada de lo que está arriba. La derivada de lo que está arriba. Correcto, 5 queda igual, acá también, y derivo el paréntesis. Derivada de 6x cuadrado, 6x. La derivada de menos x, menos 1. La derivada de 1, 0, ya no lo escribo. Y luego reemplazo, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, ya. Lo mismo tienen que hacer ustedes en este ejercicio. ¿Sí? Ya, a ver, un minuto más para resolverlo. Dime, Joan, ¿alguna pregunta, Joan? Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, claro, dime, Joan. Ya, en el ejercicio de antes que estábamos viendo sobre el exponencial en base, se ponía el logaritmo de la base, pero cuando es i, ya, cuando es c, diré, ya no se pone el logaritmo de la base, se pone de frente lo que es u, Exacto, la derivada, ¿no? La la derivada derivada. de u. Exacto, así es, Joan, perfecto. Ah, ya, genial, gracias. Ya, ok. Ya, listo, jóvenes, vamos a ver las respuestas, ¿ah? A ver, todavía nos faltan dos que no han respondido, ya respondió. Nos queda una. Señorita, a ver, ¿está o no está? A ver, hay una señorita que no ha contestado, ¿ah? Meili. A ver, ¿está Meili? ¿No está Meili? Meili, no veo tu respuesta. Ya, vamos a empezar. Todos tienen que responder porque vean que al final, inclusive jóvenes, tenemos ahí una opción que si en caso no les sale, ponen no me sale, pues, ¿no? Pero quiero mostrarles las respuestas. Miren lo que han marcado ya. No les voy a decir cuál es la clave hasta yo primero resolverlo. Ya, lo voy a resolver y ustedes van a ver ahí la respuesta. Van a ver cómo algunos han podido equivocarse, ¿ah? Y van a decir cómo me he equivocado en algo tan sencillo. ¿Ya ven? Entonces, ¿esto por qué es importante, jóvenes? Porque a veces nosotros creemos que hemos entendido y de repente lo hemos entendido a nuestra forma, ¿no? Pero de repente no quedó todo claro. Y por eso es importante la pregunta. Miren, ahí está lo que ustedes han marcado allá. Voy a resolverlo. Recordemos la teoría, ¿no? Lo que he aplicado acá. Si yo tengo, jóvenes, vamos a recordar acá un pequeño recuerdo que no hace mucho lo hemos hecho. Si yo tengo un e a la u, jóvenes, la derivada es igual a lo mismo, repito lo mismo, pero tengo que derivar el exponente. ¿Correcto? Ya, eso hemos hecho hace un momento. Lo que hemos aplicado en este ejercicio. Ya está.
Para nosotros esto de acá es el U, es el exponente. ¿Correcto? Entonces tengo E a la U. ¿Ok? Entonces decimos acá, f' de x a qué es igual. El 3 hemos dicho lo dejamos ahí y derivamos e a la u. ¿A qué es igual su derivada? Lo mismo, escribo lo mismo, pero tengo que multiplicar por la derivada del exponente. 2x al cuadrado más 1, derivada. Entonces, f' de x va a ser igual. Esto sigue igualito, 3e a la 2x al cuadrado más 1. Y acá tengo que derivar esto, jóvenes. Tengo que derivarlo, no lo hemos derivado. Tengo que derivarlo. Derivada de 2x cuadrado, 4x. ¿Correcto? Derivada de 1, 0. Ya no lo escribo. O sea, sería por 4x. Ahora, este ya es la derivada. Ahora reemplazamos el 0. F' de 0. 3 por e a la 2 por 0 al cuadrado más 1 por 4 por 0. 4 por 0, 0. 0 por cualquier cosa, 0, jóvenes. ¿Cuántos han respondido correctamente? 3. ¿Ah? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Se olvidaron de derivar el último término? ¿O no derivaron bien? ¿Se dan cuenta? Cada uno, los 10 que me han marcado la tercera, porque no sé cómo les ha salido 3E, ¿no? Entonces, hay 10 que han marcado, entonces, ahí deben de haberse olvidado el último término en deriva, ¿ya? Entonces, para que se reivindiquen, porque yo acá tengo marcado a todos los que marcaron esa respuesta, ¿ya? Para que se reivindiquen, lo que van a hacer es, van a resolver otro ejercicio, ¿ya? Y ahí vamos a darnos cuenta si realmente me han comprendido. ¿Ya? A ver, uno más. Calcular f', vamos a llamarle f' de 1. ¿Ya? Entonces tenemos acá f de x va a ser igual a 5 veces e a la 4x menos 1. Ya, facilito ustedes, ¿ya? Este está más fácil, ¿ah? Ya, a ver todos jóvenes, esperan que yo voy a poner la clave, ¿ah? Ya, voy a poner para que marquen. Ya, ahí tienen para marcar joven. Ese circunflejo ya saben que es potencia, ¿no? Lo que yo pongo al costado del E es potencia, ¿no?
Listo, jóvenes, nos falta uno. Nos falta uno. Patricia. Ya está, Patricia. Muy bien. Vamos a mostrar las respuestas. Muy bien, vamos a ver ahora, jóvenes, lo voy a resolver para que vean quiénes tuvieron la razón. ¿Ya? Recuerden que en el ejercicio anterior igual, no el hecho que la mayoría marque una clave implica que esté bien el ejercicio, ¿no? Hace un momento la mayoría marcó una respuesta y no era. Entonces, no siempre lo que dice la mayoría es, ¿no? A veces coincide y a veces no. Entonces, vamos a ver en este ejercicio, a ver. Entonces, esto lo vamos a poner acá a un costadito, que es la segunda alternativa. Muy bien. Ya, a ver, vamos a resolver, jóvenes, acá. Vamos a resolver. Entonces, tenemos acá f' de x va a ser igual. El 5 lo escribimos igualito, no tiene nada que ver. Y acá, ¿no? Deriva, este es una u, ¿no? Entonces esto de acá es e a la u. E a la 4x menos 1. Lo repetimos, ¿no? E a la u por la derivada del exponente. 4x menos 1 derivada. Ahora, eso es lo que se habían olvidado hace un momento, ¿no? Esto sería igual a 5e a la 4x menos 1 por derivada. Derivada de 4x, 4. La derivada de menos 1 es 0, ya no lo pongo. Entonces solamente quedaría así. ¿Y esto qué va a ser igual? 5 por 4, 20. Veces e a la 4x menos 1. Esa es la derivada. Pero voy a reemplazar cuando x es 1. F' de 1. Igual 20. E a la 4 por 1 menos 1. 4 por 1, 4 menos 1, 3. Entonces la respuesta sería 20e al cubo. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, se reivindicaron. ¿Se dan cuenta, muchachos? Ya está. Ya se reivindicaron. ¿Ya? Claro, claro, uno le pone 0 y ya se equivoca también, pues, ¿no? Si yo le pongo 0 ya me sale otra cosa. ¿Ya? Entonces, muy bien, jóvenes. Acá lo importante, miren, vean ustedes que lo importante acá es que ustedes, en primer lugar, lo hagan. Mientras no lo hagan ustedes, jóvenes, va a aparecer, ¿no? Las matemáticas son así, pues yo las escucho, qué bonito, así pues se baja, se sube, se reemplaza, sí, lo entendía, listo. Y a la hora que te dan el ejercicio, no lo sacas. ¿Por qué? Porque una cosa es ver y otra cosa es hacer. Y las matemáticas se aprenden haciendo. Correcto. Ya ustedes se han dado cuenta y claramente, ¿no? Y también se han dado cuenta de algo que es muy importante, jóvenes, que de los errores se aprende, ¿no? Eso es muy importante. Y no solamente es en esto, pues en las matemáticas, es en la vida entera, ¿no? Uno se equivoca, pero como dice, 2 veces no le pisan la cola al gato, ¿no? Ya ustedes se reponen. Y si me vuelvo a equivocar, no hay problema, porque en el error, jóvenes, se aprende, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Muy bien, jóvenes, sigamos ahora con el logaritmo, porque nos falta la derivada del logaritmo para terminar, ¿ya? Con nuestra sesión del día de hoy. Entonces, vamos a ver ahora, jóvenes, logaritmo. Y hemos hecho todo lo que es exponenciales. Ahora, cuando hablamos de la función logarítmica, miren, función logarítmica. Acá está, esta es la función logarítmica, vemos el logaritmo de x en base a. Cuando yo derivo esto, jóvenes, la derivada del logaritmo, ¿a qué es igual? 1 sobre x, este x, por el logaritmo natural o neperiano de la base del logaritmo, ¿no? De a. En este caso, de esta base que está acá, la pongo acá. Listo, eso es todo. Acá me piden logaritmo de x en base 3. Base 3. ¿A qué es igual, jóvenes, este logaritmo? Su derivada. 1 sobre la x por el logaritmo natural de este 3 que está acá. Ya sabemos que este 3 es 1,1, ¿no? O sea, sería 1 sobre x por 1,1. Ahora, como no se acostumbra a ver un decimal acá en el denominador, entonces para que no haya este decimal, le multiplico por 10. Acá no está esa operación, pero lo que se ha hecho es esto, ¿no? Se multiplica por 10 arriba y por 10 acá en el denominador. 10 por 1, 10. 10 por 1,1, eso es 11. Entonces sería 11x. Acá la respuesta ya está, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Pero
no se acostumbra a tener en el denominador ese 1,1. Entonces mejor lo multiplico por 10 y ya lo tengo así, ¿no? Con números enteros, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Ya? Esa sería la idea. Otro ejemplo, vamos a poner acá otro ejemplo. Esta parte de acá no es muy complicada. Otro ejemplo. Me dan f de x igual, supongamos, log de x en base 2. Ya está, entonces decimos, ¿no? F' de x va a ser igual 1 sobre el x por el logaritmo natural de esta base, que es 2. Listo. F' de x será igual a 1 sobre x. Jóvenes, ¿cuánto es el logaritmo de 2? ¿Ya ustedes lo han calculado eso? ¿Cuánto le salió el logaritmo de 2? 0,69. 0,69, perfecto, ahí está, ¿no? Ese logaritmo es 0,69. A ver, al revés lo pusimos, ya está, 0,69. ¿Ya? Entonces, pero ahí ya está bien, ¿no? Ya está, ya terminamos ya. Pero para que no se vea así un 0,69 por acá, entonces lo multiplico. Como acá hay dos decimales, le multiplico por 100 y lo multiplico por 100, porque hay dos decimales. Entonces me quedaría así, ¿no? F' de x va a ser igual, arriba quedaría el 100, y debajo 100 por 0,69, eso me da 69, ¿no? Se va este decimal, ¿no? Entonces sería 69x. Listo. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Sencillo nada más, acá no hay mucho problema. La interrogante sería, ¿qué pasaría si en vez de esta x, yo tuviera esto? F de x igual logaritmo de x al cuadrado más x, en base 2. Ah, o sea, ya no tengo la x. Lo que tengo es una función de x. ¿Qué hago? Jóvenes, hacen lo mismo, pero van a multiplicar por la derivada de esto que está acá, de la función. Igual que más o menos la misma lógica anterior, ¿no? Tengo que multiplicar por la derivada de esto que está acá. ¿Ya? Entonces, en eso consiste la otra derivada. Simplemente le añadimos esa derivada. ¿Correcto, jóvenes? Y ahí tendríamos el tema. ¿Qué pasa si yo acá tengo un g de x, una función de x en base a? ¿Cómo calculo su derivada? Ah, sería lo mismo, ¿no? Pero hay que multiplicar por esta derivada de esta función. Acá está. Lo que pasa es que acá, jóvenes, esté el 1, ¿no? Esté el 1. Pero si yo esto lo multiplico por la derivada de esto acá, entonces acá aparecería la derivada arriba, ¿no? Eso es lo que aparece acá. La derivada. Entonces, cuando yo tengo acá una función, en vez del 1 pongo la derivada sobre la función por logaritmo de a. Observen este ejemplo, log de 2x más 1 en base 5. ¿A qué es igual esta derivada? Sería, jóvenes, la derivada de 2x más 1, lo voy a escribir acá porque acá se ha omitido un paso, pero esto sería así, ¿no? F' de x va a ser igual. Arriba la derivada de esto, la derivada, 2x más 1, derivada. Por sobre lo mismo, 2x más 1, por el logaritmo natural, recuerden, de 5, ¿no? De 5. ¿Cuánto es la derivada de 2x más 1? 2, acá está, 2. Sobre 2x más 1. ¿Cuánto es el logaritmo de 5? 1,61. Para que no aparezca este 1,61 que hemos hecho, lo multiplicamos por 100 y lo multiplicamos por 100. Listo, arriba sería 200 y abajo sería 1,61. ¿Correcto? ¿Ya? Así es, jóvenes, esta derivada. También es sencilla. Ahora, lo que sí quiero que presten atención es en lo siguiente. ¿Ah? ¿Qué pasa, jóvenes, si la base A es igual a E? ¿Sabes? Salió al revés. Si la A es igual a E. ¿Qué pasa cuando la base es E? Cuando yo tengo un logaritmo, jóvenes, y la base es E, ¿correcto? Y la base, supongamos esto, tengo la base es E. Esto, jóvenes, es lo que se conoce como el logaritmo natural. O sea, el logaritmo natural, jóvenes, ¿de dónde sale esto? Es este logaritmo, pero en base E. E ya saben que es 2,718, ¿no? Esto ya saben ustedes que es 2,718, es un número. Entonces, cuando esta base, jóvenes, esta base es E,
Entonces yo ya no lo escribo así, logaritmo de x en base e, ya no lo escribo así, lo escribo así, ln de x. ¿Correcto? Este es el logaritmo natural. Es este logaritmo en base e, se escribe así. Ya, entonces yo quiero derivar esto, logaritmo natural de x. ¿Cómo se deriva esto? ¿Cómo derivamos esto? Jóvenes, la derivada ya sabemos, es 1 sobre x, ¿sí o no? Esto lo hemos aprendido. Derivar el logaritmo de x, esto es 1 sobre x. ¿Y qué pasa si esto fuese una función de x? Una función. Entonces yo tendría que el logaritmo de u es igual a u' sobre u. ¿Recuerdan esta fórmula? Esto es cuando esto es una función de x. ¿Ya? Listo. Bueno, de eso viene la siguiente presentación. Este solamente es un adelanto, ¿no? Para que ustedes ya entren al tema. ¿Ya? Entonces, jóvenes, nos pasamos a la otra presentación, a la otra diapositiva. Acá está, ¿ven? ¿Qué pasa cuando la derivada de la función del logaritmo neperiano? Dicen, base e. Este logaritmo, recuerden que su base es e. Logaritmo, ¿a qué es igual su derivada? De frente, 1 sobre x. Y si esto es una función de x, logaritmo de una función de x, la derivada es, la derivada de la función es la derivada de la función g de x sobre g de x. G' sobre g. G derivada sobre g sin derivar. Acá, ejemplo. Tienen el logaritmo de esto. 5x a la cuarta menos 7. ¿A qué es igual su derivada? Es derivada, que es 20x al cubo, sobre lo mismo. Yo esto lo pongo en más simple para que ustedes se acuerden. Cuando tengan el logaritmo de u ya saben que es una función de x. Función de x. Cuando yo tengo una función de x, la derivada que es igual, u' sobre u. De frente. Eso es lo que hemos hecho acá, ¿no? Otro ejemplo. Si yo tengo que f de x es igual al logaritmo de 2x más 1, así facilito. Entonces yo digo, bueno, acá esto es u. Por lo tanto, f' de x es igual u' sobre u. 2x más 1 derivada sobre lo mismo, sobre 2x más 1. Por lo tanto, f' de x va a ser igual. La derivada de 2x más 1 es 2, ¿no? Entonces sería 2 sobre 2x más 1. Listo. Y esa es la derivada. Jóvenes, ¿está claro? ¿Sí? ¿Todos? Ya, este es un tema que hay que practicarlo. ¿Ya? Todavía nos queda una clase práctica. Entonces, en la clase práctica vamos a arrasar con problemas y ejercicios de este tema. ¿Ya? Pero ya se supone, jóvenes, que ustedes han revisado estos materiales, ¿no? Han revisado estos materiales. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, con esto podemos nosotros resolver la situación problemática que se ha planteado de inicio. ¿Ya? Recuerden que al inicio nos planteamos una situación problemática, ¿no? Observen ustedes, vamos a ver el problema. ¿Se acuerdan que nos dijimos, vamos a resolver esto? Ahí está, ¿no? La situación del disco duro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que resolver esta situación problemática, jóvenes. Y para eso vamos a plantearlo acá. ¿Ya? Entonces me dice lo siguiente, mira. Un fabricante de discos duros externos determina que se venderán X unidades, o sea, X es la cantidad, ¿no? X unidades cuando el precio sea tal. Entonces, datos del problema. Datos. Siempre hay que sacar los datos, ¿ah? Bueno, en primer lugar tenemos que X es cantidad. En el problema, X es cantidad. En el problema, esto es el precio, ¿no? P es el precio. 112 menos X logaritmo de X al cubo. Esto acá es precio. Precio. ¿Correcto? Listo. ¿Qué nos piden? Dice, encuentre las funciones de ingreso e ingreso marginal. Entonces, para la parte A, vamos a hallar el ingreso. Jóvenes, vamos a hallar el ingreso. Este ingreso I. ¿Correcto? I. Pero nosotros sabemos el ingreso, ¿a qué es igual, jóvenes? Fórmula para hallar el ingreso. ¿Cómo hallamos el ingreso, jóvenes? ¿Cuál es la formulita? Ingreso igual. Jóvenes, ¿cómo hallan el ingreso? P por Q. Muy bien, muchachos. No duden, yo sé que algunos dudan. Dicen, ¿será? ¿No será? ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? Ustedes manden su respuesta, jóvenes. Sin temor a equivocarse. Manden la respuesta. P por Q.
P por Q. ¿Correcto? Listo. Entonces, acá tenemos, jóvenes, la formulita. P por Q. Y acá tenemos de dato el precio y tenemos el dato la cantidad. Pues entonces, reemplazamos nada más, ¿no? Hay que reemplazar. Entonces, jóvenes, diríamos nosotros que el I de X, el ingreso, va a estar en función de X, ¿no? Es igual al precio. Pero el precio es 112 menos X logaritmo de X cubo. Ese es el precio. Por la cantidad sabemos que es X, ¿no? Q es X para nosotros en el problema. Entonces, ahora multiplicamos por cada término. Por cada término. ¿Ok? Listo, entonces tendríamos acá que el I de X, jóvenes, va a ser igual 112X menos X por X. Este X no vaya a multiplicar al X al cubo, ¿eh? Multiplica el coeficiente, ¿no? X al cuadrado por logaritmo de X al cubo. Listo, jóvenes, esa es la función de ingreso. B, no, también ahí mismo nos falta, ¿no? Ingreso, ahora acá hay que hallar el ingreso marginal. Ingreso marginal. Vamos a hallar el ingreso marginal. El ingreso marginal ya ustedes me han dicho que se haya derivando, ¿no? El ingreso. Ya está. Entonces vamos a derivar el ingreso. Yo tengo I de X igual 112X menos X cuadrado por logaritmo de X al cubo. Acá hay que derivar, jóvenes. Entonces diríamos nosotros, I' de X va a ser igual. Esta derivada de 112X, eso es 112, ¿no? Recuerda, derivada de K por X siempre es K, ¿no? La constante. Derivada de 112X, 112. Menos. Y acá hay un pequeño detalle, jóvenes. ¿Cómo derivo X cuadrado por logaritmo de X al cubo? Jóvenes, acá hay un producto. Yo tengo que recordar, esto es como si fuese una U y esto es como si fuese una B. U por B, hay un producto. Entonces tengo que recordar la regla del producto, U por B. Jóvenes, ¿a qué la derivada de U por B? Será la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿sí o no? Ya tienen que recordar, jóvenes, esta regla para esta partecita. Entonces yo lo voy a poner entre corchetes. Será derivada del primero, X cuadrado, derivada. Por el segundo, logaritmo de X al cubo. Más el primero, eso es X al cuadrado. La derivada del segundo, logaritmo de X al cubo, derivada. ¿Correcto? Cerramos. Entonces, aquí hemos aplicado regla del producto. Ahora hay que derivar lo que está pendiente ahí. Y' de X, jóvenes, va a ser igual a 112 menos. Acá. Derivada de X al cuadrado, eso es 2X por el logaritmo de X al cubo. Más, acá tengo X al cuadrado. Derivada del logaritmo de X al cubo. Jóvenes, ahí tenemos que recordar lo que hemos hecho ahorita. Derivada del logaritmo de U. Esto es U' sobre U. Esto lo hemos hecho en la semana 3, ¿ah? En regla de la cadena hemos hecho esto, ¿ah? Semana 2, ¿no? Ahí hemos hecho esta fórmula, por si acaso, ¿ya? Derivada del logaritmo de X al cubo, sino que hoy día hemos repasado también esa partecita. Esto ya lo conocemos, este es el 1, entonces sería U' sobre U. Entonces sería X al cubo derivada sobre X al cubo. ¿Estamos, jóvenes? Hemos derivado ese logaritmo, ¿no? Por lo tanto, I' de X va a ser igual 112 menos 2X logaritmo de X al cubo más, jóvenes, acá, X al cuadrado por derivada de X al cubo, 3X al cuadrado, sobre X al cubo. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien. Y acá ya tendríamos que simplificar, ¿no? I' de X, y vamos sacando esos corchetes, ¿eh? 112 menos 2X logaritmo de X al cubo, y acá, menos por más menos, y acá, jóvenes, X, de acá los X al cuadrado, y un X de acá me da X al cubo, ¿no? Con este X al cubo se elimina, entonces arriba me queda 3X nada más. Ojo, acá tengo X a la cuarta, como acá tengo X al cubo, elimino X al cubo, pero me queda un X. Con el 3 sería 3X. Menos 3X. Listo. Esto, jóvenes, es el ingreso marginal. Ingreso marginal. Ese es el ingreso marginal. ¿Ok? Esta sería entonces la respuesta A, ¿no? Y para la parte B, y con eso acabamos,
Solamente voy a hacer una parte, ya la otra parte lo podemos analizar más adelante. Dice, utilice el análisis marginal para estimar el ingreso obtenido de producir la quinta unidad. Con esto hemos empezado la clase, ¿eh? ¿Se acuerdan que explicamos eso? Sobre ingreso marginal y todo lo demás, ¿no? Por acá lo explicamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo quiero hallar el ingreso, cuando reemplazo 5, me da el ingreso de la sexta unidad. Si yo reemplazo 5, me va a dar el ingreso de la siguiente. Entonces acá, jóvenes, me piden a mí cuál es el ingreso obtenido de producir y vender la quinta unidad. Entonces yo tengo que reemplazar 4, y prima de 4. ¿Por qué reemplazo y prima de 4? Porque me están pidiendo que haya el ingreso de la quinta unidad. Entonces esto será 112 menos 2 por 4 por el logaritmo de 4 al cubo menos 3 por 4. Listo, eso ustedes lo meten en la calculadora y les sale la respuesta. Jóvenes, muy bien. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra solución, jóvenes, de esta primera parte de nuestra clase. A continuación vamos a dar la evaluación T1. Hasta acá vamos a hacer la grabación de nuestra clase. En primer lugar, jóvenes, ustedes van a dar su examen, ¿ya? Y quisiera que quede claro, jóvenes, la explicación de lo del examen, ¿ya? En el examen, ustedes van a tener 5 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5. En esta oportunidad, en la última pregunta, esta última pregunta hay que subir la solución. Solamente de la última, ¿ya? Subir, ¿no? En esta hay que subir la solución. De la última pregunta. ¿Ya? Resolver y subir la solución. En formato PDF. ¿Ya? O también puede ser o imagen. No Word. PDF o imagen. Una de las dos. Entonces ustedes resuelven su ejercicio, le toman una foto, esa foto la pueden poner en un Word y la pasan a PDF y lo suben. O si no, de frente la imagen, pero tiene que estar bien nítido, jóvenes, y que se vea paso a paso la solución. ¿Correcto? Se tiene que ver paso a paso la solución. ¿Ok? Entonces, la evaluación, jóvenes, va a empezar a las 9:10 en punto, después del break. Ojo, estudiante que no coloca su solución, jóvenes, esa pregunta la pierde. ¿Ok? No se puede enviar por mensajería interna. Si, profesor, se me acabó el tiempo y no lo puse. No lo pusiste, perdiste esa pregunta. ¿Ya? Profesor, que yo no lo pude y se lo mandé por mensajería. No se puede enviar por mensajería. Las preguntas se suben en el examen. ¿Correcto? Entonces, el examen está sencillo, no hay nada complicado, van a tener tiempo. Yo voy a estar acá en la sala, por si alguien tiene alguna pregunta, me escribe, pero no me escribe acá en el chat público, sino me escribe por chat privado. Ya ustedes acá le dan clic a mi nombre y me ponen a enviar mensaje, ¿no? Me envían acá mismo. No en público, porque mientras están dando examen no podemos estar interrumpiendo. Entonces cada uno puede tener sus inconvenientes y me indica y yo le voy a tratar de ir apoyando. Pero no en la solución, obviamente. Pues, simplemente cuando hay alguna duda, de repente, no sé, pues les salió algo que no aparece, les falta un dato, algo así. ¿Eh? Dime, Miley, ¿alguna pregunta? Miley. En la misma pregunta 5, dentro del mismo examen, Adrián, dentro del mismo examen, la pregunta tiene un botoncito para subir ahí su solución. ¿Ya? En la misma pregunta, ahí hay un link para subir. ¿Ya? Dentro del mismo examen se sube. Listo, ¿alguna pregunta, Miley? ¿Ninguna? Ya, porque había Profesor, levantado la mano. Dime, Miley. Buenos días. Una consulta, es que no sé si entendí mal. Se sube la resolución de cada problema, ¿verdad? Y todo lo pasamos. No les he dicho eso. Les he dicho, se sube la solución de la quinta pregunta, la que indica el examen. Ahí está, la que indica el examen.
El examen les va a indicar una pregunta que tienen que subir, esa la suben. Solo esa. ¿Sí? Sí, y el resto de El preguntas. resto tendrá para marcar, para completar, para Ah, ok. relacionar, Ah, ok, ¿ya? Es ok. Ujú. objetivo, ¿ya? Ya, Listo, pero bien gracias. tu pregunta, Meili, gracias a ti. Ya, muy bien, jóvenes, entonces ya están las indicaciones